de futuras consultas que necesiten hacer en este sentido. Entonces, siguiendo esta ficha técnica y haciendo diferentes pruebas, es posible obtener una panela que sea aceptable, tanto sensorialmente como en su textura y otros aspectos. Entonces, si ven, es muy a nivel artesanal, por lo tanto significa que podríamos hacerlo, se podrían hacer pruebas al respecto. Ok, ese es uno de los productos que se pueden hacer a nivel artesanal. Además, aparte de esta rapadura de dulce, también es posible envasar lo que es el jugo de caña. Si vemos este ejemplo, corresponde a la marca El Torito, que es una marca de Puerto Rico, en donde ellos tienen este pequeño proyecto de envasar y comercializar jugo de caña. Entonces, si ven, el jugo tiene una tonalidad más oscura que el que tendría un jugo recién extraído. Esto se debe a las diferentes etapas del proceso. Sabemos que ya que el jugo de caña, como les mencionaba ayer, contiene algunas enzimas y además, dependiendo la maquinaria que se utilice para la extracción, podría contener algunos microorganismos. Por lo tanto, es necesario pasteurizarlo. Y al pasteurizarlo, garantizamos una inocuidad a nivel microbiológico y además inactivamos lo que son las enzimas que podrían degradar y fermentar el producto en las horas o días posteriores si no se realiza un proceso de pasteurización. Entonces, esta es otra alternativa que hay a nivel que se puede realizar a nivel de microempresa en la elaboración de este jugo de caña. También les traje otro estudio al respecto. Estos estudios en realidad no son para el segundo examen, es únicamente informativo. Para el segundo examen únicamente es la presentación y la lectura que van a hacer, algunas preguntitas que deben tener. Pero es importante que vean este tipo de procesos y se vayan familiarizando de cómo realizar qué variables se miden, qué maquinaria se utiliza, entre otros. Aunque no estemos a nivel de campo y no podamos trabajarlo debido a la virtualidad, es bueno que ustedes ya lo sepan. Entonces, en este estudio, lo que se hizo fue elaborar un jugo de caña envasado en vidrio. Entonces, los autores describen cuáles fueron las etapas que ellos siguieron para la elaboración de ese jugo de caña. Si vemos, pesaron la caña, la lavaron, la picaron, hicieron la extracción del jugo, lo filtraron, lo clarificaron, proceso de llenado, de sellado y de etiquetado final. Y algunas pruebas que ellos realizaron, tanto físico-químicas como microbiológicas y sensoriales. Algunos de los resultados más importantes, ellos obtuvieron sólidos solubles o grados Brix, si recuerdan de la clase de ayer 16.3 grados Brix y un pH de 3.76. Además, en la parte microbiológica midieron lo que son coliformes totales, que obtuvieron un recuento menor a 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y si revisamos la normativa, en la mayoría de los procesos se requiere esto, que sea menor a 3 UFC. También midieron aerobios mesófilos y este fue el resultado que obtuvieron. Además, levaduras y mohos y coliformes fecales. Vieron un color uniforme, olor, sabor y un aspecto característico en la parte sensorial. Significa que el proceso les resultó útil para poder comercializar ese jugo de caña. Entonces, cuando vean el estudio, ustedes van a poder analizar todo lo que ellos hicieron, cómo hicieron las mediciones, porque eso también nos explican, cuáles fueron los ingredientes y los aditivos que utilizaron.
Y por acá está lo que es el diagrama de flujo en la elaboración de jugo de caña. Entonces, al momento de querer replicar lo que ellos hicieron, usted revisa cada uno de los ítems que consideraron y se sigue lo que es el diagrama de proceso para obtener el producto que ellos elaboraron. Hay algunos controles de calidad y las conclusiones que ellos obtuvieron. Entonces, esto ahí se los voy a dejar también en el campus virtual como una referencia adicional. Entonces, esto es lo que se obtiene a nivel, lo que se podría obtener a nivel artesanal. Entonces, para que vayamos viendo que no es únicamente en la gran industria que se puede trabajar la caña de azúcar. Ahora bien, ¿qué sucede a nivel industrial? ¿Cuáles son esos productos que podemos obtener? Como ya lo habíamos discutido, el azúcar es el producto estrella a partir de la caña de azúcar y también debido al alto contenido en carbohidratos, más que todo en sacarosa, esa, esa azúcar, esa sacarosa puede servir como sustrato para levaduras, al adicionarle levaduras al jugo de caña, y lo que se produce es una fermentación alcohólica. De esa forma se pueden obtener diferentes bebidas alcohólicas como un vino, por ejemplo, de caña de azúcar, y si ese vino se somete a destilación, podemos obtener productos como el ron flor de caña, por ejemplo, que de hecho de ahí viene su nombre. Este ron es originario de Nicaragua y lo procesan en un ingenio azucarero que en este momento en realidad no recuerdo el nombre, pero de ahí viene el nombre flor de caña, porque se obtiene a partir de la caña de azúcar por este proceso de adición de levaduras y de fermentación y destilación posteriores. Entonces es bueno que ustedes lo sepan. Sin embargo, a nivel industrial, para obtener estos dos productos, es bastante sofisticada la maquinaria que se utiliza. Y en el caso de las bebidas alcohólicas destiladas, es más delicado aún porque si no hay un buen control en lo que es la destilación, podríamos obtener algunas sustancias que sean tóxicas y que no sean exactamente lo que estamos buscando. Entonces, por eso vienen algunos problemas cuando se hacen destilaciones a nivel casero, que se obtiene en muchos casos tal vez alguna concentración de otra sustancia que resulte tóxica, como el metanol, por ejemplo. O también si hay una sobrefermentación, es decir, si el tiempo de fermentación no se controla bien, también se podría obtener vinagre al final del proceso. Eso es en la línea de fermentación alcohólica, en donde si se extiende mucho el tiempo, las levaduras comienzan a producir vinagre. Entonces, son controles que deben tenerse mucho cuidado y hay que ser muy cuidadoso al momento de querer elaborar este tipo de productos. Entonces, eso es a nivel industrial. Y ya que lo que nos interesa para fines de la presentación es ver el proceso de lo que es el azúcar, vamos entonces a hablar un poco de este producto. Entonces, ya lo hemos discutido el día de ayer, que la sacarosa, también conocida como azúcar de mesa, sabemos que es un disacárido, es decir, que está formado por dos monosacáridos. Y esos monosacáridos, como lo discutimos ayer, son la glucosa y la fructosa y otros nombres con los que se les puede conocer. Entonces, hablando en su estructura química, la sacarosa está compuesta por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. De ahí su forma molecular C12H22O11. Y podemos ver el ejemplo de la lámina anterior, que es una marca común de azúcar que tenemos por acá, que es el cañal.
También es bueno saber que el azúcar se puede clasificar. Hay diferentes tipos de azúcar y creo que en eso sí nos entendemos, porque cuando uno va al supermercado puede ver algunas variedades y esta es una clasificación un poco más completa. Hay algunos de estos productos que en el mercado local en realidad es raro verlos. Por ejemplo, el azúcar de panela, también conocido como brown sugar o rapadura, que es este producto con esta tonalidad oscura, es decir, es como la rapadura de dulce, pero en polvo. Entonces, este es el azúcar de panela. ¿Y cómo se obtiene? Requiere una menor elaboración industrial, es decir, un menor refinamiento al momento de su elaboración. Y además que tiene un alto grado de humedad y coloración. Podemos ver esa coloración característica. Además que el porcentaje de sacarosa es aproximadamente de un 75%. Significa que contiene otra cantidad de sólidos adicionales. Y conserva además una cantidad de algunos oligoelementos y de vitaminas, es decir, vitaminas y minerales que se logran conservar a pesar del procesamiento. Entonces, podemos ver este ejemplo. También tenemos lo que es el azúcar cruda, también conocido como azúcar morena, que este tipo de azúcar se produce con cristales de tamaño grande y además tiene la particularidad que de ahí su color, que conserva una pequeña película o capa de melaza alrededor de los cristales. Entonces podemos ver acá que no ha perdido del todo el color, este azúcar cruda o morena. Con respecto a la pureza, ya cuando hablamos de azúcar, nos referimos específicamente a los grados de sacarosa. Entonces, en el caso de esta azúcar cruda, contiene entre 96 y 98% de sacarosa. Es decir, que de 100 gramos del azúcar, entre 96 y 98 gramos son sacarosa. El resto pueden ser otros sólidos solubles que hayan quedado en el proceso, además esa película de melaza. Entonces, este es el segundo producto que es posible obtenerlo. Y vamos pasando de menos refinamiento a más refinamiento. También tenemos lo que es el azúcar blanco, que es uno de los más comunes en nuestro medio, junto con el azúcar morena o cruda. Y tiene la particularidad que tiene un nivel de pureza muchísimo mayor que los dos anteriores que vimos, llegando a alcanzar 99.5% de sacarosa. Significa que hablamos de una sustancia que ya ha sido bastante y muy, muy refinada para obtener este producto con las características que podemos ver, esos cristales que ya tienen su tamaño de partícula definido y su color definido, y que al probarlos en realidad sentimos puro sabor a azúcar, sin ningún otro componente. Y finalmente tenemos lo que es el azúcar refinada, que es aquel azúcar que ha alcanzado la pureza máxima, la mayor pureza posible, es decir, entre 99.7 y 99.9 grados de sacarosa, y se le conoce como azúcar refinado. Bueno, lástima que no estamos a nivel presencial, porque se me olvidó quitarles esta etiqueta, en esta parte de la presentación hubiéramos visto hubiéramos podido tocar lo que son estos azúcares para que ustedes hubieran visto la diferencia de humedad, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes, entre un azúcar que no ha sido refinado versus un azúcar completamente refinado. Es muy interesante y uno lo recuerda, y cuando va al supermercado, al ver los diferentes productos, recuerda
todas estas características que son muy importantes a nivel de industria. Entonces, esto es en cuanto a la clasificación del azúcar. En cuanto al proceso, tenemos diferentes etapas y como les mencioné, se utiliza maquinaria bastante sofisticada y quienes han ido a lo que son algunos ingenios azucareros saben de qué estamos hablando, que es maquinaria que tiene una capacidad instalada, como vimos ayer, de varias toneladas de caña de azúcar por día. Entonces, no hablamos de maquinaria pequeña, sino de grandes equipos. Entonces, en resumen, vamos a ver lo que es el proceso desde que la caña de azúcar es cortada hasta la obtención de el azúcar blanco refinado. Entonces, para eso hay una etapa de procesos, varias etapas por las cuales pasa ese jugo de caña y dentro de algunas etapas se van obteniendo lo que son algunos residuos y algunos subproductos derivados del mismo producto de la caña de azúcar. Entonces, el proceso inicia con la cosecha de la caña de azúcar, donde tenemos ya el corte sin las hojas y el tallo de esa caña de azúcar pasa a una primera etapa, que esa primera etapa es ya en el proceso lo que es la molienda. En la molienda se utilizan grandes extractores de jugo, por lo general están ubicados en serie y además se utiliza lo que se conoce como agua de indivisión, que más adelante les voy a explicar un poco a qué se refiere esto. Entonces, en resumen de la molienda, obtenemos lo que es el bagazo como un subproducto y como producto principal obtenemos lo que es el jugo, que en algunos lugares también se le conoce como guarapo. A partir del bagazo se pueden elaborar diferentes materiales. Por ejemplo, puede elaborarse pulpa para papel, puede elaborarse combustible a nivel industrial. Entonces, si ven, desde aquí vamos viendo el por qué, si les mencioné ayer y si recuerdan, el por qué la industria de la caña de azúcar ha obtenido diferentes premios por sostenibilidad y por cuestiones medioambientales. Es porque se aprovechan estos subproductos derivados, por ejemplo el bagazo, en la elaboración de combustibles, de pulpas y además en el caso de los ingenios a nivel de Honduras, hasta donde entiendo, varios tienen lo que es la producción de electricidad a partir del bagazo. Entonces, hablando en el caso específico del ingenio azucarero Tres Valles, recuerdo cuando lo visité hace muchísimos años, allá por los años 2011 o 2012, ellos nos explicaban que de toda la electricidad que se produce en el ingenio, no la utilizan completamente. No recuerdo muy bien en este momento, pero nos explicaban que utilizaban entre el 30 y el 50%, si bien recuerdo. Y el resto de esa electricidad generada, ellos se la vendían en ese entonces a la ENE. Tendría que consultar si en este momento lo siguen haciendo. Pero es importante saber esto porque significa que aprovechan al máximo lo que son los subproductos derivados del proceso principal. Entonces, siguiendo la línea de lo que es el jugo, tiene que pasar por un proceso de clarificación, que vamos a verlo más adelante en detalle, a partir del cual se obtienen algunos sólidos, que es lo que se conoce como cachaza. Y esta cachaza sirve como abono orgánico.
Entonces, esta es otra línea de subproductos que se obtiene. Y a partir del clarificador, obtenemos también lo que es un jugo clarificado. Este jugo clarificado pasa por un proceso de evaporación, que esto lo van a ver un poco más en detalle en las clases de operaciones unitarias, en donde el objetivo de la evaporación es extraer determinada cantidad de agua para obtener un producto más concentrado. Esto significa que si a los evaporadores ingresa un jugo, por ejemplo, con 16 grados Brix, después del primer evaporador puede salir con una concentración mayor, dependiendo de la calibración que se le haya dado a los evaporadores. Entonces puede ser que salga con 45 grados Brix, por ejemplo. Y luego, al final del proceso, se obtiene otro producto más concentrado. Es decir, a medida avanza en los evaporadores, va perdiendo humedad, va perdiendo agua, y al final se obtiene una meladura, algo que se conoce como meladura, que es una miel espesa que contiene poco contenido de agua. Entonces, si ven, en este caso, hay 3 evaporadores. Para fines prácticos y más realistas, los ingenios utilizan hasta 5 evaporadores en serie, que es el caso específico del ingenio azucarero Tres Valles. Ellos utilizan una evaporación de 5 efectos, donde cada uno de los evaporadores es un efecto. Entonces, primer efecto, segundo efecto y tercer efecto. Y retomando el caso de Tres Valles, recuerdo que ellos nos mencionaban en ese entonces, que anduve en esa visita, que ellos tienen 7 evaporadores, pero que en el proceso utilizan únicamente 5 y tienen los otros 2 evaporadores como reserva. Es decir, cuando le toque limpieza a uno de los 5 evaporadores, utilizan uno de los de reserva. De esta forma, garantizan que el proceso no se detiene para fines de limpieza. Entonces, continuando, saliendo de los evaporadores, el jugo de caña se ha convertido en una meladura. Y esta meladura pasa a lo que son los tachos de cristalización, en donde se forman lo que son ya los cristales de sacarosa. Entonces, de ahí la función de lo que son estos tachos en la formación de dichos cristales. De los tachos de cristalización, una vez que se han formado los cristales, aún contienen cierta cantidad de lo que es melaza y de lo que es humedad. Por lo tanto, pasan a unas máquinas llamadas centrífugas. En estas centrífugas, lo que se hace es que se separa esa melaza que haya quedado impregnada en el azúcar. Y por lo tanto, en esta etapa se define el nivel de pureza que va a contener el azúcar. Es decir, entre más tiempo esté en las centrífugas, garantizamos que se separe toda la melaza de los cristales de sacarosa. De las centrífugas obtenemos lo que es una miel que pasa a que en el mismo ingenio se puede destilar, como es el caso del ron, que se puede obtener ya sea a partir del jugo o una mezcla de jugo con esta melaza. Y se pueden obtener diferentes tipos de alcohol. Con respecto a los cristales de sacarosa, una vez que han sido purificados, pasan a lo que es un secador, en muchos casos, para eliminar ese exceso de humedad de los procesos posteriores. Y al final obtenemos lo que es ya el azúcar blanco o refinado. Entonces, si ven, es un proceso bastante completo, bastante
que requiere muchísimos controles para no echar a perder un lote de producción. Por ejemplo, si sobreevaporamos esa mezcla de jugo, podríamos obtener algún defecto en dicho proceso. Ok, hay un mensaje del lobo. La melaza de qué, después de qué proceso se obtiene. Ok, aquí tenemos una parte de lo que es la melaza. Se obtendría en este proceso de centrifugación de la caña de azúcar. Y como les mencionaba, nada se pierde en este proceso. Incluso desde el bagazo, la cachaza y la melaza se pueden obtener lo que son algunos subproductos o algunos productos útiles a nivel industrial. Entonces, este es un caso general de lo que es el proceso de la elaboración de azúcar y vemos los diferentes productos que se obtienen. En el caso específico del ingenio azucarero de Tres Valles, que era el que les he mencionado anteriormente, este es el diagrama de flujo que ellos utilizan. De aquí podemos ver cuando ingresa la caña, el proceso de molienda, que en el caso de ellos tienen 6 molinos en serie, como podemos ver. Y aquí vemos la línea, el flujo de lo que es el bagazo, que el bagazo ellos lo utilizan para alimentar una caldera y de esta forma generan dos corrientes. Una corriente de lo que es el vapor vivo, que se utiliza principalmente en los evaporadores, y además otra corriente que va a los turbogeneradores para la producción de lo que es energía. Entonces, este es el proceso específico de ellos y así pueden ver ustedes las diferentes etapas que utilizan. Por acá ellos hacen una filtración, luego la evaporación, que era lo que les había mencionado, en donde utilizan evaporación de 5 efectos. Luego, ellos tienen 3 tachos de cristalización, como podemos ver. Finalmente, pasa al secado, al enfriado, pesado, envasado y la comercialización posterior. Que en el caso del ingenio azucarero Tres Valles, vamos a ver una foto que les traigo anexa, en donde podemos ver lo que es las bodegas de almacenamiento del azúcar. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que es el proceso de elaboración del azúcar. Tenemos también un diagrama de proceso en donde ustedes pueden ir viendo cada una de las etapas, cómo se vería en el diagrama de proceso. Como un anexo, les traigo también un par de diagramas adicionales en donde se pueden ver todas aquellas entradas y salidas de cada una de las etapas, ya que para fines de proyectos se elaboran diferentes diagramas y este es uno de ellos, en donde vemos, por ejemplo, la entrada de agua caliente en la etapa de lavado y la salida que tenemos es una caña limpia. Y así, en cada etapa vemos algunos parámetros de lo que es este proceso. El otro diagrama corresponde a lo que son los balances de materia en el proceso. Esto lo van a ver más en detalle en operaciones unitarias. Es únicamente para que se vayan haciendo una idea de cómo se trabaja. Y lo que se hace es que a partir de una cantidad inicial, una corriente inicial de caña de azúcar, se van obteniendo por balances de materia lo que son algunas pérdidas o mermas y además se van cuantificando las corrientes de salida.
para conocer de esta manera los rendimientos del proceso. Entonces, de esta manera es que se hace, claro, con algunos cálculos. Ok. Entonces, aparte de la pequeña explicación que les di antes, tenemos algunas explicaciones más específicas que estas les van a quedar a ustedes para que las revisen. Y además, tenemos, por ejemplo, en la etapa de la molienda, cómo se verían aquellas entradas y aquellas salidas del proceso. Entonces, en la molienda, como les había mencionado, ingresa lo que es la caña de azúcar y además se utiliza lo que es un agua de indivisión que se conoce. Y el objetivo de agregar esta agua de indivisión es para facilitar la extracción del jugo de caña. Entonces, estas serían las dos corrientes de entrada del proceso de la molienda. Y de la molienda obtenemos lo que son dos productos. El bagazo, que era lo que les explicaba anteriormente, y además el jugo de caña, que pasa a la siguiente etapa. Esto es únicamente para que se hagan una idea de cómo se harían estos diagramas de lo que son flujos de proceso. Y también tenemos un pequeño ejercicio en esta línea donde tenemos el ejemplo que nos dice lo siguiente. En el ingenio azucarero Tres Valles se reciben en molienda 1000 kilogramos de caña de azúcar desmenuzada y limpia. Nos dice también que para moler la caña se utilizan 250 kilogramos por hora de agua de indivisión. Al final de la operación se obtienen 940 kilogramos por hora de jugo de caña. Y nos hacen algunas preguntas. ¿Cuántos kilogramos por hora de bagazo se obtienen? También, ¿qué porcentaje de la caña representa el bagazo? Y por último, ¿cuántos kilogramos de jugo se obtienen en un día de trabajo de 2 turnos? Asumiendo que cada turno tiene 8 horas. Entonces, esto es para fines de que ustedes vean cómo se haría este tipo de ejercicios haciendo uso de lo que son las entradas y salidas del proceso. Entonces, tenemos la etapa de la molienda. Y nos dice que ingresan 1000 kilogramos por hora de caña de azúcar. Y además tenemos 250 kilogramos por hora de agua de indivisión. A la salida, entonces, nos dice el ejercicio que tenemos 940 kilogramos por hora de jugo de caña. Y nos preguntan la cantidad de bagazo que hay a la salida. Entonces, para esto, tenemos que saber el fundamento de lo que son los balances de materia, en donde los ingredientes que ingresan a una operación va a ser igual en cuanto a masa a los ingredientes que salen. Entonces, haciendo el balance de masa, tenemos que nombrar las diferentes corrientes, tanto de entrada como de salida. Entonces, a la caña de azúcar, en este caso la nombramos como M1 o masa 1. El agua de indivisión la nombramos como M2 o masa 2. El bagazo, M3 y el jugo de caña, M4. Entonces, significa que si aplicamos el concepto de entradas igual a salidas, la sumatoria de estas dos masas
se tiene que distribuir entre las dos corrientes de salida, entre el bagazo y entre el jugo de caña. Eso viéndolo en términos matemáticos, tenemos que la masa 1 más la masa 2 es igual a la masa 3 más la masa 4. Y teniendo que nuestra incógnita en esta operación es la masa 3, es decir, el bagazo, realizamos un despeje en esta ecuación y obtenemos que la masa 3, es decir, la masa de bagazo, es igual a M1 más M2 menos M4. Y de esta forma se puede obtener la masa de una de las corrientes sin necesidad de pesar todo el bagazo que se obtiene. Entonces es para fines que ustedes vean cómo se realizan estos balances de masas. También nos preguntan qué porcentaje de, vamos a ver, porcentaje de bagazo creo que era. ¿Qué porcentaje de la caña representa el bagazo? Es decir, del total de caña de azúcar, ¿qué porcentaje representa el bagazo? Para realizar esto, nos auxiliamos del concepto de porcentaje. Entonces tenemos que el porcentaje de bagazo es igual a la masa de bagazo multiplicada por 100 y dividido entre el total de caña de azúcar, que eran 1000 kilogramos por hora. Entonces, realizando la operación, tenemos que el bagazo representa un 31% de lo que es la caña de azúcar. Entonces, es para fines porcentuales. Y también nos pregunta los kilogramos de jugo que se obtendrían en 2 turnos de trabajo, o sea, 16 horas. Entonces, para eso, si tenemos que por hora se procesan 940 kilogramos de jugo, multiplicamos esa cantidad por 16 horas, que sería el total, y nos da que en 16 horas se producen 15.040 kilogramos de jugo. Entonces, de esta manera se pueden realizar algunos cálculos hablando de entradas y salidas del proceso. Ya en clases más avanzadas como operaciones unitarias, por ejemplo, ustedes van a ver más en detalle cómo hacer estos balances de masas aplicado en evaporación, que es uno de los temas que se ve. Ok, tenemos un mensaje. 31%, sí, Gilberto, 31% nos da el cálculo. Entonces, de esta manera se realiza lo que es la operación. Les dejo en detalle, aparte de la explicación, algunos aspectos de la clarificación y algunos aspectos de las diferentes operaciones. La cristalización, podemos ver cómo se ven los cristales de sacarosa en ese proceso. La centrifugación y finalmente el secado. Con un poco más de detalle, aparte de la explicación inicial que hicimos. Este es donde se almacena lo que les mencionaba, los sacos de azúcar en el ingenio azucarero de Tres Valles. Entonces podemos ver que los sacos se apilan y vemos el tamaño de lo que son estas bodegas de almacenamiento. Recordemos que hay un periodo al año, que son pocos meses, en donde el ingenio azucarero trabaja incluso hasta 3 turnos en un día para poder procesar toda el azúcar de ese periodo de zafra. Posteriormente, ese azúcar se almacena y se distribuye a lo largo del año. Entonces, como sabemos, el azúcar es un producto que se puede conservar a temperatura ambiente. Esto debido a su
a su bajo contenido de humedad. Entonces tiene esa facilidad de poder almacenarse durante varios meses. Y para finalizar lo que es la presentación, hablando un poco de los subproductos, les dejo algunas aplicaciones que se puede hacer con estos subproductos derivados del proceso principal, que también se los mencioné en la introducción que hicimos al proceso, como es el bagazo, que a nivel de los ingenios de Honduras se utiliza principalmente para la generación de energía eléctrica. También la melaza, que tiene varios usos, dentro de ellos la elaboración de la panela, y también al mezclarla con jugo, como les mencioné, se podría preparar diferentes bebidas alcohólicas. Estos son los tanques donde se guarda la melaza en el caso del ingenio azucarero de Tres Valles. Entonces, si ven, son grandes tanques de almacenamiento. También tenemos la cachaza, que les doy un poco más de detalle. Y también la producción de etanol, que estos son más que todo un proyecto a futuro que tienen los ingenios, en donde se planea que al producir etanol, realizar mezclas etanol-gasolina para poder disminuir ese consumo de combustibles fósiles. Entonces es importante mencionarlo porque a futuro podría beneficiar mucho lo que es este rubro de los combustibles. Entonces, hasta aquí finalizaríamos con lo que son estos subproductos derivados de la caña de azúcar. Y para finalizar, igual estoy grabando la presentación por si hay algún detalle que necesiten repasar para lo que es la segunda unidad. Para finalizar, les traigo una pregunta adicional después de que hemos hablado un poco de lo que es el azúcar y de lo que es su proceso. ¿Cuál tipo de azúcar creen ustedes que es mejor? ¿El azúcar blanca o el azúcar moreno? Ok, tenemos dos participaciones con respecto a este tema que nos dice el azúcar moreno. Ok, muy bien. Yo me tomé la libertad de buscar un estudio al respecto y resulta que eso depende muchísimo del nivel de refinamiento y del proceso que tenga el azúcar. Entonces, si comparamos, nos vamos a ir a la imagen donde les mostré los diferentes tipos de azúcar. Ok, aquí lo tenemos. Resulta que entre el azúcar morena, esta que tiene entre 96 y 98 grados de sacarosa, versus el azúcar blanco, resulta que no hay una diferencia que se considere significativa. A nivel nutricional, es muy poca esa diferencia que hay entre ambas. Sin embargo, si comparamos tanto el azúcar morena o cruda y el azúcar blanco en comparación con el azúcar de panela, que es, como les mencioné, contiene menos proceso y contiene algunos oligoelementos y algunas vitaminas, entre estas tres sí habría una diferencia significativa. Entonces, entre estas dos, entre el azúcar cruda y el azúcar blanco, en realidad no es muchísima la diferencia. Es únicamente la tonalidad que le confiere esa capa de melaza que contiene.
Si vemos la pureza, es muy parecida, es muy poca la diferencia. Con respecto al azúcar de panela, vemos que contenía 75% de pureza, es decir, que aún conserva algunas vitaminas y algunos minerales, entonces es un poco más saludable que los otros dos tipos de azúcar. Incluso algunas personas se les recomienda consumir en lugar de los diferentes azúcares, consumir la rapadura de dulce o panela, debido a que esta aún contiene algunas enzimas que facilitan lo que es la digestión de estos azúcares. Entonces, valga esa aclaración que depende muchísimo de los grados de sacarosa que contenga. Entonces, con esto finalizaríamos